Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial más en el curso de historia. Recordemos que este video va dirigido para los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo. Continuando con los temas programados en la secuencia de nuestro módulo práctico dentro de la programación y el sílabus de nuestro curso, recordemos que hemos iniciado ya el trabajo del tema número 2, que es época primitiva al formativo peruano. En el video anterior habíamos estudiado, habíamos conocido lo que es los primeros pobladores en el Perú, y en esta segunda parte del tema ya mencionado vamos a trabajar el origen de la civilización andina, dígase el Perú, y el periodo formativo peruano, que comprende cronológicamente entre los 2000 a.C. y los 200 después de Cristo. Entonces, empezamos con el temario. ¿Qué temas, bueno, vamos a conocer, vamos a analizar, comprender en este video? Las teorías del origen de la civilización y específicamente vamos a conocer también el formativo peruano. Las teorías del origen de la civilización andina. Sabemos que para entender el origen de nuestra cultura se han hecho diversos planteamientos, diversas teorías de varios autores que defienden cada uno su postura. Algunos destacan el valor autóctono de un desarrollo propio de nuestra cultura y otros hacen mención la influencia externa, es decir, que la cultura viene de afuera. Pero hay que hacer mención que esto son teorías, solo son teorías que no buscan, recordemos, no buscan esclarecer el origen de los primeros pobladores en el Perú, no. Lo que busca explicar es los orígenes de las primeras manifestaciones culturales, las manifestaciones de la alta cultura peruana. Es así que vamos a conocer las principales teorías. Tenemos la inmigracionista de Marzule, la autoctonista de Julio César Tello, la aloctonista de Federico Kaufmann-Doy, hologenista de Luis Guillermo Lumbreras y amazónica de Donald Lavra. Iniciemos con la primera, de la mano izquierda superior, la inmigracionista cuyo autor es Frederick o Federico Maxule, alemán él, conocido como el pionero de la arqueología en el Perú, el iniciador de la arqueología en nuestro país. Eh, Él habla que la cultura peruana proviene de Centroamérica, de las culturas mesoamericanas, específicamente de los mayas. Dentro de su planteamiento, eh, explica él que migraron navegando por las aguas del Océano Pacífico y desembarcaron en el litoral de nuestro país. Es así que dieron origen a las primeras culturas del Perú, las más antiguas que él les va a denominar las culturas protoides, protonazca y protochimú. ¿En qué se basa él para explicar ello? Pero antes recordemos que para él estas dos culturas son las más antiguas de nuestro país. Se basa en las construcciones de pirámides truncas, en las similitudes lingüísticas, algunos nombres de ciudades como Jequetepeque, Lambayeque, el cultivo del maíz y la relación que existe con la leyenda de Nailán, aquel personaje mitológico que llega y funda una cultura en el Perú como es la Lambayeque Ocicán. Aquí podemos explicar un poco la ruta, ¿no? Proveniente de Centroamérica y da origen a las culturas protoides ya mencionadas. Tenemos la teoría autoctonista del peruano Julio César Tello Rojas, conocido como el padre de la arqueología en el Perú. El origen para él provendría de la Amazonía, un origen amazónico de la tribu de los Arawaks. Esa tribu, ubicada en esta parte del Perú, migraron en un estado cultural primitivo hacia la Sierra Norte, estableciéndose en el departamento de Ancash. Con este descubrimiento, él replica la teoría de Maxule. La cultura chavín la descubre en 1919, a la que la va a denominar la cultura matriz, la primera cultura del Perú. ¿En qué se basa él para decir que Chavín tiene sus orígenes en la Amazonía? En la iconografía de símbolos selváticos, sobre todo representada en la escultura y la cerámica de Chavín, cóndor, jaguar y cultivos de origen tropical. Entonces,
esa es la teoría que él explica, ¿no? Proveniente de la Amazonía, da origen a la cultura chavín, cultura matriz. Rafael Arcojoyle también defiende o es parte de esa teoría, pero él se basa del origen en la costa, en Cupisnique, mientras que Tello se basa en la Sierra Chavín. La teoría aloctonista de Federico Kaufmann-Doig, también peruano. Él habla que el origen de nuestra cultura estaría en Ecuador, específicamente en la cultura valdivia. Cuestiona la teoría autoctonista de Tello. Propone la existencia de un centro originario común, tanto para las culturas mesoamericanas como para la cultura andina, la del Perú. ¿En qué se basa él? En el hallazgo de la cerámica más antigua del continente, que justamente va a ser hallado en Valdivia, que es la cultura, dicho sea de paso, más antigua también del continente. Estamos hablando de hace 5.000 años, es decir, una antigüedad de 3.500 años antes de Cristo. Entonces, esta cultura habría servido como un foco de irradiación cultural hacia Mesoamérica y hacia los Andes del Perú, la cultura valdivia. Tenemos la teoría hologenista del peruano Luis Guillermo Lumbreras. Él explica un origen de la interacción cultural. También se le denomina como un nuevo autoctonismo, ¿no? Un neoautoctonismo. Plantea, este planteamiento busca poner fin acerca de los factores que contribuyen al origen de la civilización andina. Para él, nuestra cultura no tiene un origen foráneo, ni es tampoco autóctono exclusivamente. Se basa entonces en qué? En que nuestra cultura tiene raíces propias, evolutivas, pero también aportes externos. Es decir, nuestra cultura es el resultado de la suma de factores externos e internos. Un factor externo, por ejemplo, la cerámica, el maíz. Un factor interno, la vida en ayllus, la agricultura, el pastoreo, etcétera. Podemos entenderlo entonces, ¿no? Como una interacción cultural de factores venidos de afuera y desarrollados en nuestro territorio nacional. La última teoría es la amazónica de Donald Lafra, quien habla de un origen selvático. Este planteamiento sostiene que el formativo americano, tanto para Mesoamérica como para el Perú, estaría en la Amazonía. Estas relaciones y parentescos estarían comprobadas por similitudes lingüísticas y representaciones en la religiosidad, sobre todo. Y se vio favorecido o se difundió esta cultura proveniente de la selva gracias a la revolución de la yuca, un fenómeno de expansión cultural. ¿Okay? Estos serían el primer punto de las teorías que explican el origen de la cultura peruana, como podemos identificar ahí, ¿no? La Amazonía se expandió hacia, en este caso, la cultura valdivia y luego se irradió hacia todo el continente americano, de Donald Laura. Pasemos a explicar ahora el formativo peruano. El formativo peruano propiamente, ¿no? Los años que comprende 2000 antes de Cristo y los 200 después de Cristo. El formativo peruano presenta las siguientes características. Es llamado como la revolución neolítica. Revolución neolítica. Un periodo en el que hubieron grandes cambios tecnológicos en el campo de la agricultura, de la ganadería, de diversas actividades. Surgen las sociedades teocráticas, gobiernos de sacerdotes. Se inician las construcciones de obras hidráulicas que favorecen la agricultura. Aparece la cerámica en el departamento de Huánuco y también el trabajo de los metales como es la orfebrería. El desarrollo del arte textil y se divide en tres etapas, formativo inferior, formativo medio y formativo superior. Empecemos entonces con, bueno, primero acá algunas características, ¿no? El desarrollo de la ganadería, la orfebrería, la cerámica y la textilería puntualmente, que son las actividades o las manifestaciones artísticas que van a destacar en este periodo formativo. Empecemos con el formativo temprano o inferior o formativo inicial. Aquí surgen las llamadas sociedades prechavín. Se desarrollan o aparece la primera obra hidráulica. Recordemos que las primeras obras hidráulicas del Perú son los canales de regadío en forma de zigzag. ¿Qué son estos?
son aquellos que permiten canalizar, llevar el agua de los ríos a las áreas de cultivos. Y la primera obra hidráulica es el canal de Cumbemayo, ubicado en Cajamarca. Aparece la cerámica en lo que pertenece a la cultura Kotosh en la fase Guairajirca, departamento de Huánuco, con influencia ecuatoriana, también colombiana, ¿no? Aparece la orfebrería en Cunturhuasi, Cajamarca y Chongoyape, Lambayeque. El desarrollo de la textilería, también importante el uso del algodón y de la lana. La domesticación del maíz, que va a ser un elemento muy importante para la difusión cultural y lograr la unificación de todo el territorio, que luego vamos a explicar qué cultura es la que llevó a cabo este proceso. Principales sitios del formativo inferior. Sechín, como el más importante, en lo cual encontramos esculturas de seres antropomorfos, Guairajirca, Cunturhuasi, Pacopampa en Lima, Chunguyape, Chiripa, Mosetque en Ancash y Garagay en Lima también, ¿no? Garagay, recordemos, ahí se ubica el templo más antiguo del Perú, ¿no? Donde se edificó, es el sitio donde se edificó el templo más antiguo del Perú. Evidencias, bueno, por aquí ya un mapa, una representación gráfica, perdón, para que puedan identificarlo, ¿no? Sechín en Ancash, Mosetque, todas estas culturas llamadas Prechavín van a ser absorbidas por una cultura, podemos decirle, superior, que va a abarcar grandes espacios geográficos. Para ello tenemos que hablar del formativo medio. Aquí se llevó a cabo un proceso de unificación y síntesis cultural. Hay un notable desarrollo de la cerámica monócroma y la escultura lítica. Hacemos mención a la cultura chavín. Guillermo Lumbreras le denomina la primera síntesis cultural y John Rowe el horizonte temprano o primer horizonte. Chavín destaca en el formativo medio como un foco de irradiación cultural y religiosa. Absorbe a las sociedades del formativo inferior, a las pre-Chavín, principalmente a Sechín, que es su base, se desarrolla en el departamento de Ancash, en un valle formado por dos ríos, Mosna y Huachexa. Y Chavín logra extenderse por todo casi el territorio nacional, ¿no? De costa de norte a sur, costa y sierra respectivamente, ¿no? Entonces es la primera, vamos a decirle, cultura que abarca grandes espacios geográficos. Aquí podemos identificar una de sus características, ¿no? En lo que es la escultura, el anzón monolítico, las cabezas clavas, bueno, por acá Chavín de Huántar en la parte inferior, su cerámica, una muestra de ello, y la representación de Huiracocha, ¿cierto? Que tiene sus orígenes en Chavín, eh, el culto que va a recibir. Luego tenemos la parte final del formativo peruano, que es el formativo superior o formativo tardío, ¿no? Esta fase final del formativo se caracteriza por la ruptura de la hegemonía cultural lograda por Chavín. Chavín que se impuso por todo el territorio nacional y un momento en el que es abandonado en las ciudades, pierde influencia y esa población se ubica en distintas regiones de lo que actualmente es el país. Surgen así las llamadas culturas puentes o de transición. Tenemos a la cultura Paracas, la cultura Salinar Copisnique, Virú Gallinazo y Pucará. ¿Por qué le llamamos puentes o de transición? Porque van a conectar con las primeras culturas regionales, las del primer regionalismo o intermedio temprano, siendo su base de desarrollo cultural. Paracas para la cultura nazca, Salinar Copisnique y Virú Gallinazo para Moche y Pucará para Tiahuanaco. Una de las culturas más importantes de este formativo superior es la cultura Paracas, ¿no? Ahí podemos identificar, por ejemplo, la representación de guerreros con las famosas cabezas trofeo, ¿cierto? La forma de sus entierros, su cerámica y por acá también algunos descubrimientos de restos fósiles de restos humanos. Bien, esto ha sido la explicación de este video tutorial en su parte número 2, donde hemos conocido las teorías que explican el origen de la cultura peruana y propiamente el formativo peruano. En el siguiente video vamos a especificar, vamos a conocer detalladamente la cultura chavín y la cultura Paracas. Recuerden que cualquier consulta, duda, sugerencia que tengan a través de la plataforma, el canal de Iducay y las videoclases según el horario establecido. Esto sería todo por el día de hoy en este video tutorial.
Muchas gracias. Recuerden siempre consultar este video, cumplir con sus tareas. Estaremos trabajando el módulo y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Cuídense, ya saben.